Buenas, soy Ignacio Bizuri de Bison Trade. Tenemos otro día más a Diego Puertas, colaborador recurrente en nuestro canal, para hablar de la situación que tenemos ahora macroeconómica y el contexto que vemos a nivel global. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas, Ignacio, un placer estar contigo. Lo mismo. Bien, como siempre, repetiremos el formato e iremos a tocar bloques concretos para que podamos dar respuesta a las preguntas que puedan tener la gente sobre estos mismos temas. Pregunta, Diego, ¿cómo crees que la bajada de tipos de interés del BCE va a influir en tu día a día, como en los préstamos, hipotecas o en los precios de los productos y servicios, incluso también a la inflación? ¿Cuál es tu valoración general sobre esta situación nueva que tenemos delante? Bueno, pues la verdad es que las consecuencias no han tardado mucho. Ya ha habido numerosos bancos que han recortado ese tipo de interés que pagan a los ahorradores. El interés que paga el Banco Central Europeo a los bancos comerciales será un 4%, ahora es de un 3,75%. Los bancos con esas cuentas remuneradas que pagaban al 4%, pues ahora no han tardado nada en bajarlo al 3,75%. Los que pagaban un poco menos, pues para ganar ese margen también lo recortarán, y los grandes bancos de España, que son los que menos remuneraban esos depósitos, pues ahora mismo tendrán menos incentivos para remunerar a los ahorradores. Por tanto, esa consecuencia que nos afecta a todos los que tenemos depósitos, que somos prácticamente la mayoría de españoles o incluso de europeos, pues ya nos ha afectado. Luego, por el lado de inmobiliario, por el lado hipotecario, pues evidentemente va a haber rebajas de hipotecas, algo que viene muy bien para todos los afectados. Sí que es cierto que llevan unos cuantos meses con una agonía algunas familias un poco desesperante, ¿no? Pues parece que hay luz verde a partir de ahí. Y luego también cómo puede influir, por ejemplo, los precios de la vivienda y demás por aquí, por ejemplo, en España. Sí que pienso que unas bajadas de tipos, no una, pero bueno, si la tendencia continúa así, pues puede venir ligado a un alivio en los precios de la vivienda. Es un poco contradictorio porque bajadas de tipos sería un impulso un poco de nuevo al dinamismo del mercado inmobiliario, pero la difícil situación, sobre todo con la oferta, puede hacer que haya un repunte ahí por el lado de los promotores y de la obra de vivienda nueva. Y luego con el tema de la inflación, pues muy complejo. Al final se han bajado los tipos de interés cuando la inflación, las tasas de inflación se mantienen por encima del 2%. Ha sido una decisión un tanto quizás arriesgada, pero se comprometieron mucho los funcionarios del Banco Central Europeo a ello y han tenido que llevarlo a cabo. La verdad es que, como comentabas, yo sí que creo que algo va a mejorar la vida de pues, casi todos los españoles, que al final, poco más, poco menos, algo de deuda tenemos. Y esto creo que se va a reflejar también bueno, pues en cosas muy cotidianas, como puede ser la letra del coche, incluso la hipoteca, o incluso algunos servicios que ya habían alcanzado unos techos bueno, que eran difícilmente soportables, ¿no? Que era un poco el efecto que hacían estas subidas de tipos de interés, que es subir no hasta que rompa, pero sí que creo que hasta tensionar el mercado para que un poco relaje la actividad que ya veíamos teniendo. Hay dos temas, ¿no? O sea, lo que ahora dices del corto plazo y luego ya vemos el largo plazo, ¿no? ¿Qué impacto puede tener esta bajada continua de tipos de interés, aunque sea de 25 en 25 puntos básicos, en el corto plazo inmediato y luego ya mirando de cara a los siguientes, digamos, 24 meses? ¿Cuáles son las diferencias que podemos observar ahí? Bueno, yo creo que aquí un punto clave es dónde se va a situar esa tasa neutral, porque al final venimos de unos años previos a la pandemia, previos al año 2020, incluso finales de 2020 y durante todo el año 2021, que también estuvieron las tasas extremadamente bajas y que eso pues permitió una financiación muy barata tanto a propietarios como a corporaciones, como a compañías. Y aquí la clave va a ser bajadas paulatinas de tipos durante los próximos 24 meses, pero no va a llegar
al menos si no ocurre ningún descalabro económico, no va a llegar a situarse en esas tasas tan bajas. Por tanto, la tasa neutral se va a situar por encima, lo cual quizás estamos ante una nueva normalidad. Convivir con una inflación por encima del objetivo 2%, al menos hasta 2026, no es idea mía, lo dice el Banco Central Europeo, y convivir con una tasa neutral pues, superior quizás al 2,5% en Europa, incluso cercanos al 3% de tipos de interés, hasta ver si se logra ese objetivo de inflación del 2%, que es el único mandato del Banco Central Europeo y que es lo único que debería de preocuparles, porque al final nos están robando dinero, es la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos más común. Sí, la verdad es que es un poco faena que tuviésemos las tasas de inflación tan elevadas y el dinero todavía intentando seguir la pista, que no ha sido, bueno, el caso. Y sí que es cierto que al final estamos viendo como esa tasa neutral, que se puede situar entre el 2 y el 3, que tampoco lo sé dónde va a quedar, pues al final veremos lo que sucede, porque al final sí que hemos visto que hay ciertas lecturas de inflación sobre ciertos sectores que sí que han caído drásticamente, pero hay otros que siguen todavía coleando y que nos dan sorpresas, ¿no? Que son, no, me llamo yo, ¿no? Que es el viejo fantasma del pasado que vuelve otra vez a meterlo en alimentación o en otros nichos muy específicos. Luego, la pregunta que creo que estás esperando es, ¿cómo va a afectar esta bajada de tipos de interés a la hora de que yo invierta en los mercados financieros? Porque habrá algunos que se vean beneficiados y habrá otros que no se vean tantos, como la banca, que si bajan los tipos de interés habrá un menor margen de intereses. ¿Cuál es tu visión sobre la inversión y ahorro con esta situación de tipos personal? Bueno, hay sobre todo un punto, que es cuando se dan las bajadas de tipos, hay menos incentivos para el ahorro y por tanto el dinero busca otro tipo de rentabilidad. Por tanto, se podría pensar que hay flujos de dinero de los ahorradores entrando a, en este caso, la renta variable. Sobre todo en cuanto a sectores, la banca, que ha sido uno de los grandes beneficiados durante el último año en Europa, así lo podemos ver, por ejemplo, con el índice IBEX 35, nuestro índice patrio, pero sobre todo tenemos un sector que es el real estate, más allá de la tecnología o compañías que requieren financiación constante, tipo pequeñas compañías, pero bueno, eso lo dejamos un poco más para Estados Unidos. En Europa yo creo que dentro de los índices europeos el real estate va a ser uno de los grandes beneficiados, también Estados Unidos, pero en Europa real estate con esas bajadas de tipos puede ser el que mejor se beneficie. De hecho, a finales del año 2023, con esas perspectivas de bajadas de tipos, de que se iban a producir a principios de año 2024, que luego no fue así, pero sí que es cierto que esas expectativas durante finales de año benefició mucho a toda esa industria, a ese sector. Pues ahora podemos ir también por ese camino. Vale, otra, no te voy a hacer muchas más preguntas. Quería también saber, claro, como ahora tiene un poco de las bajas ciertas empresas del Nasdaq 100, que ha sido la niña bonita y la guía para las acciones, jueves, en este descanso, pequeño descanso, estas empresas tecnológicas que demandan mucho capital, son intensivas en capital, si ahora el dinero es más barato cuando lleguen las bajadas por parte de la Fed, ¿será un evento positivo y optimista para los inversores en tecnología, en el Nasdaq? Sí, al final hay que pensar que hay una gran diferencia entre Nasdaq y Russell 2000. Y de hecho es una diferencia que está muy palpable. La última semana ha sido el mejor rendimiento del Nasdaq 100 respecto al Russell 2000 en los últimos 7 meses. El Russell 2000, compañías más pequeñas, donde también se incluye compañías tecnológicas, se encuentra todavía a un 20% de máximos históricos, algo que Nasdaq, S&P 500 ya han logrado. Las grandes compañías tienen ahora mismo más peso que nunca en los grandes índices. Por tanto, hay que saber diferenciar la situación. Es decir, si cogemos el sector tecnológico en general, pues evidentemente muy ponderado por estas grandes compañías, pues no tiene tanto margen de beneficio ante unas bajadas de tipos. Pero si cogemos las pequeñas compañías, compañías que requieren capital constante, que han sido las más afectadas durante este ciclo de endurecimiento, ahí es donde realmente existe cierto potencial de beneficio con estas bajadas de tipos. De hecho, personalmente, el Russell 2000 es uno de los índices en el que yo más confianza tengo de cara a estos movimientos. Se está haciendo dudar, porque sí que es cierto que llevamos ya 6 meses, casi 6 meses de año 2024 y no termina de arrancar, pero en teoría eso debería de ser, o este índice debería ser el más beneficiado, sin duda. Claro. Y luego, bueno, dentro de este índice del Russell,
que bueno, al final también la incertidumbre en bajadas, la situación de renta fija igual no está ayudando, ¿no? Pero, ¿cuál es un poco tu selección o qué empresas te pueden decir o te pueden dar cierta, pues un poco atractivo, ¿no? Dentro de este índice que conoces, o sea, ¿qué cosas o qué empresas podrías ver como pues pequeñas guindas que podrían darnos o aportarnos color a nuestra cartera? Hombre, al final a mí me gusta mucho la tecnología y las compañías tecnológicas que requieren capital constante, que han tenido un buen movimiento, pero sí que es cierto que no ha ido a más, se ha visto un poco opacado por las grandes tecnológicas. Ahí yo creo que es donde hay gran potencial. También compañías de real estate más pequeñas que pueden verse muy beneficiadas, servicios de comunicación. Servicios de comunicación a mí es lo que más me gusta y en donde más tengo puesto el foco. Ese tipo de compañías para mí es un poco la veleta o las líderes también de estas pequeñas compañías, porque ahí es ahora mismo donde hay la innovación, donde está el desarrollo, donde más capacidad de grow, de crecimiento se puede encontrar. Vale, ya la última, te prometo que la última, entorno macro. Un poco de inflación, tipos, qué pasará con el yen, elecciones en Estados Unidos, qué entorno macro o geopolítico en 20 segundos me podrías dar. Pues se antoja una segunda mitad de año 2024 apasionante porque deberían de producirse las primeras bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal. El Banco Central Europeo, aunque ha movido ficha antes que la Reserva Federal, no va a mover más ficha antes que la Reserva Federal, es decir, irá ahora mismo detrás de lo que hagan. Y luego tenemos en Japón también una situación que tensa mucho la situación de renta fija global y a la que hay que estar pendiente, y sin dejar de lado al Banco de Inglaterra, que la situación de Inglaterra es incluso más difícil que la de Estados Unidos y Europa. Por tanto, los bancos centrales van a centralizar toda la visión de esta segunda mitad de año, desde mi punto de vista. Es ahí donde está el foco macro. Y, evidentemente, muy ligado la inflación, por supuesto. Pues la verdad es que tiene pinta de que va a ser una segunda parte del año muy interesante y veremos en tu segunda actualización cómo nos vas a volver a traer buenas noticias y muy actualizadas. Muchísimas gracias, Diego. Estaremos contigo en la siguiente revisión del mercado y muchísimas gracias por todo. Un placer, Ignacio. Chao.